El caso de Gerardo Fernández Noroña, mexicanos, es un caso cerrado. De manera categórica, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum le dieron carpetazo al asunto, bajaron el nivel de rabia de Gerardo Fernández Noroña, lo controlaron, lo sometieron y prácticamente lo callaron. Gerardo Fernández Noroña hace unos días fue tendencia en las redes sociales debido a las fuertes declaraciones que hizo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de Morena, y dejó en evidencia que existe una cúpula sagrada al interior del partido que mueve los hilos de Morena y que prácticamente está contaminándose el partido. Gerardo Fernández Noroña dejó también en evidencia que no se cumplió el acuerdo que se hizo con Morena, PT y Partido Verde. Los tomaron como de segunda clase, porque no se respetó el acuerdo que dejaba en evidencia que el tercer lugar que ganara la encuesta interna de Morena sería el coordinador de la bancada de senadores de Morena y aliados. Esto desató tanta rabia en Gerardo Fernández Noroña que dijo que no se estaba cumpliendo el acuerdo pactado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, el PT, Morena y el Partido Verde. ¿Se acuerdan de la reunión emblemática en donde las corcholatas firmaron el acuerdo con el cual se evitaría cualquier tipo de discordia, de disputa, cualquier enojo, porque mediante este acuerdo quedaba resuelto absolutamente cómo estarían repartidas las posiciones en Morena y aliados? Pues no se respetó ese acuerdo. Resulta que el presidente dejó en claro que este acuerdo fue para Morena y no para los aliados. Esto calentó tanto a Gerardo Fernández Noroña que por eso se fue duro en contra también del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que miren, mexicanos, con todo el respeto que me merece el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí ya hay una falta a los acuerdos. Desde el primer momento ya había quedado establecido que era Morena y aliados, y no solo Morena. En todo caso, si solo se estuviera tomando en cuenta Morena, ¿para qué se alineaban con el Verde y con el Partido del Trabajo? No había razón de ser si no les iban a respetar ningún acuerdo a los miembros de la coalición. Por lo que la rabia de Gerardo es un tanto justificada. El presidente dice que él no es parte de Morena y por esta razón no tiene la coordinación de senadores de Morena y aliados. Tanto molestó esto a Gerardo Fernández Noroña porque Ricardo Monreal destapó a Dan Augusto como coordinador de la bancada de senadores de Morena y aliados. El mismo Ricardo Monreal le mandó un tuit a Gerardo Fernández Noroña para evitar que siguiera desuniendo al partido, al movimiento, para evitar que estuviera generando fricciones, rompimientos y hablando de manera negativa en contra del movimiento. Ricardo Monreal, imagínense cómo Ricardo Monreal tiene la calidad moral para poder hablar de respeto a la unidad, a los acuerdos, a los valores, cuando ha sido el mismo Ricardo Monreal el que ha operado en contra del presidente, de Morena, uniéndose incluso a la bancada de la oposición. Esto parece realmente contradictorio, o sea, como alguien que ataca al movimiento, que traiciona al movimiento, que rompe los acuerdos, ahora sale a decirle a Gerardo Fernández Noroña, cálmate, hay que mantener la unidad. Es lo mismo que ocurrió con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard desconoció a Claudia Sheinbaum, ya se iba a hacer el camino por México. Marcelo Ebrard habló de un proceso engañoso, turbulento, dijo en su momento que Morena ya era el mismo PRI y una cantidad de cosas producto de la derrota de Marcelo Ebrard. Pero ahí está. Feliz y contento porque él sí forma parte de la cúpula sagrada de Morena y aliados y ahora ya Claudia Sheinbaum lo perfila rumbo a la sucesión presidencial en el 2030. Claudia ni siquiera ha llegado a la silla del águila, pero ya Marcelo Ebrard afila las garras para el 2030 y así también parece que Claudia Sheinbaum lo está dejando ver al respaldar de manera categórica a Marcelo Ebrard.
quien es el mejor posicionado de todos los aspirantes a la presidencia. Marcelo dejó en claro que él será el candidato en el 2030 y parece que el trabajo de Claudia, el trabajo del movimiento será el de respaldar a Marcelo Ebrard y por eso no beneficia mucho que el señor Gerardo Fernández Noroña ande poniéndose en el camino de Marcelo Ebrard, pues esto le causaría algunos problemas y dolores de cabeza a Marcelo Ebrard. Que el discurso de Gerardo Fernández Noroña es digno de analizarse porque deja varias cosas en evidencia. Primero, que en Morena no aceptan la autocrítica. El autoanálisis parece no forma parte de la ideología de Morena, porque cuando se habla mal del movimiento, se habla mal de Morena, pero no por el hecho solo de hablar mal, sino porque se cuestionan las acciones que, por ejemplo, ha tomado el dirigente de Morena, Mario Delgado, como el de sumar liderazgos impresentables del PRI, del PAN. Hablamos de un Erubiel Ávila, de una Alejandra del Moral, de un Rommel Pacheco, de un Sergio Mayer, una cantidad de impresentables que hoy ya forman parte de las filas de Morena, cuando en la esencia primaria del movimiento era mexicanos de buena voluntad, no estuvieran podridos ni corruptos, pero ahora resulta que los ex liderazgos del PAN y del PRI ya están dentro de Morena. Lo mismo que le pasó al PRD en su momento, que se contaminó, que se alineó con el PRI, que estuvo de acuerdo con las reformas de Peña Nieto y que lo llevaron a la perdición. Ojo, porque Morena, de no tomar en cuenta la autocrítica, va a ir por el mismo camino. Y Gerardo no forma parte de la cúpula sagrada de Morena, ya quedó controladito. Claudia Sheinbaum se reunió con Gerardo Fernández Noroña, le bajó lo caliente a Gerardo Fernández Noroña y Gerardo Fernández Noroña entendió el mensaje, y es que hay que entenderlo a la primera. Si no formas parte de Morena, pero sí del movimiento, pues hay que seguirle trabajando dentro del propio movimiento, pero ya lo dejó en claro Gerardo. Habrá bastantes piedras en el camino porque a más de uno no le conviene que Gerardo Fernández Noroña se posicione, tenga más poder y genere algún tipo de división en el próximo proceso electoral. Y eso es lo segundo que ha quedado en evidencia con el discurso de Gerardo Fernández Noroña, la división que hay al interior de Morena. Porque hay quienes sí aceptan la crítica. No hablo del partido, hablo de la gente que forma parte del movimiento de la 4T, que no precisamente forman parte de Morena, pero sí del movimiento. Estos ciudadanos de a pie, conscientes, empoderados, más politizados que nunca, que dicen no a un Sergio Mayer porque no votamos por él, que critican lo que se le está haciendo a Gerardo Fernández de no otorgarle la coordinación en el Senado porque no forma parte de Morena, lo cual es una clara violación al acuerdo que se hizo en primera instancia. Aunque quieran zafarse y aunque quieran justificarse de que no forma parte de Morena, había un acuerdo y ese acuerdo se tenía que respetar. Y esa división que hay ya en este momento, que está palpable en las redes sociales de los mexicanos que apoyan el obradorismo, que apoyan la transformación, pero que no necesariamente forman parte de Morena, son los que van a estar mirando con lupa cada una de las decisiones del líder nacional de Morena, Mario Delgado, cada una de las acciones de Claudia Sheinbaum y de los diputados y senadores que llegaron por Morena y aliados y que van a estar evaluando todas estas acciones positivas y negativas de Morena y aliados. El pueblo de México ya no tendrá la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, que cada mañanera saldrá al rescate del partido, del movimiento, de algún gobernador, de algún alcalde, diputado y demás que haya cometido algún fraude, corrupción y demás, porque sigue habiendo corrupción, aunque se haya trabajado fuertemente por la eliminación de la corrupción, sigue habiendo
corrupción en este país. Y así lo dicen los datos, no lo digo yo. Pasamos de 34 puntos con el gobierno de Peña Nieto a estar en 38 puntos más o menos en temas de corrupción, 38 sobre 100. Seguimos reprobados, México sigue siendo un país corrupto, aunque hoy ya los mexicanos, debido a los programas sociales, a la inversión pública, debido al aumento en el salario mínimo y a una serie de políticas que son producto del humanismo mexicano, que son producto del programa del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que hoy Morena y aliados tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que Claudia Sheinbaum llega con una aprobación arrolladora, con 36 millones de votos y que el presidente tiene más del 70% de aprobación popular. Esto es porque evidentemente existe la base que es el obradorismo. La gente de años que ha estado con Andrés Manuel López Obrador, que ha estado en la lucha, que lo han apoyado y que ven consagrado ese humanismo mexicano, ven consagrada la imagen de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República y que hay resultados. Y por eso, pese a las críticas del conservadurismo, pese a los ataques de la oposición, sale librado. Pero ya no estará la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador en Morena. Ya se va, ya abandona la escena pública, la escena política. Ya no será quien esté protegiendo a Claudia, a Mario, a Marcelo, a ninguno. Ahora serán ellos los que van a rendirle cuentas al pueblo. Y que no se les olvide, hay revocación de mandato. Y si no hacen las cosas correctas, el pueblo, así como les dio el apoyo popular, el pueblo, así como le dio el apoyo a la Cuarta Transformación, a Morena y aliados en este 2024, también con las malas decisiones, con las irregularidades, con la falta de transparencia en los procesos, van a tener consecuencias. Y no estoy de acuerdo con Eddie Small, con el perdón del señor Eddie Small, a cual lo respeto porque me parece una persona muy inteligente y crítica, pero no es la unidad a toda costa. No se trata de defender lo indefendible. Cuando los valores se están distorsionando, cuando la ideología ya se está perdiendo, cuando los acuerdos no se respetan, cuando ya al interior del movimiento hay más de la oposición que puros, que gente de a pie, que gente que de verdad está por la causa, por el movimiento, por la transformación, entonces hay que voltear a ver. Y no hay que hacernos ciegos, porque la Cuarta Transformación es un movimiento social, es un movimiento político que suma voluntades, pero que también está evaluando de manera constante los resultados de este movimiento y que la gente ya no va a soportar más de lo mismo. Y Morena, si no acepta la autocrítica, si no toma en cuenta lo que está ocurriendo al interior del partido y no escucha al pueblo, va a tener consecuencias. Porque así es como se fortalece un partido, así es como se fortalece un proyecto, con autocrítica, con autoevaluación, tomando en cuenta las cosas que se hacen bien, las cosas que se hacen mal, porque de lo contrario, si siempre estamos de aplaudidores y diciendo que todo lo que hace Morena está perfecto y no vemos lo que están haciendo mal, pues entonces nosotros mismos como mexicanos estamos cayendo en el error. Dejen en los comentarios qué es lo que opinan ustedes sobre lo que está ocurriendo al interior de Morena y las decisiones irregulares que han estado cometiendo los líderes y la cúpula de Morena. Nos vemos en el siguiente análisis político. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por su suscripción.